Bueno, Listo. entonces vamos a dar inicio. El caso que les traigo el día de hoy lo titulé toxocariasis ocular. Es una paciente que es femenina, pues tiene 8 años y ya consultó a Buenaventura en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Buenaventura con su padre. Refería que no estaba viendo muy bien hace un mes en el ojo izquierdo. En cuanto a antecedentes positivos, la niña sufría de dermatitis atópica, de rinitis y era usuaria de lentes por su miopía. En el momento del examen, la agudeza visual del ojo derecho sin corrección estaba en 20/40, que con Pinhole llegaba incluso a 20/20, y el ojo izquierdo sin corrección estaba en 20/100, que con Pinhole llegaba a 20/70. Se le hizo reflejo rojo a la menor, donde encontramos levemente disminuido en el ojo izquierdo. La biomicroscopía de la menor estaba completamente normal, y el fondo de ojo también en el ojito derecho estaba normal, con una excavación de 0.2. En el ojo izquierdo se encuentra la retina aplicada, pero se encuentra una lesión que se extiende desde el nervio óptico hacia la retina nasal, con una banda fibrosa produciendo tracción de la retina. Con eso pues se dio un diagnóstico, una impresión diagnóstica de toxocariasis ocular. Se le envió una geografía fluoresceínica y pruebas serológicas. La paciente acude con un IgG de toxocara solamente negativo, con una prueba treponémica no reactiva, y con toxoplasma IgG e IgM también no reactivo, y pues su hemograma completamente normal. Se le manda también una geografía donde muestra una lesión que va desde el nervio óptico y se empieza a extender hacia la retina nasal. Podemos ver cómo esa extensión es una banda que es como fibrosa y produce tracción de la retina. A su vez también empieza a producir como una deformidad de los vasos retinales, y finalmente podemos ver una hiperfluorescencia del disco. En cuanto a las enseñanzas, tenemos que la toxocariasis es una zoonosis que es causada por un helminto, que es el huésped habitual del intestino del perro o del gato. Generalmente o principalmente es del perro, más que todo en los cachorros entre 3 a 6 meses. Tenemos que esta infestación humana puede adquirir diversas formas, como la toxocariasis ocular y la toxocariasis sistémica o la larva amigas visceral. Entonces aquí trae como una tabla para comparar entre la toxocariasis ocular y la larva amiga visceral. Tenemos que la toxocariasis ocular se da más o menos a los 7 años, que se dan en individuos completamente sanos y que no va a producir ningún síntoma sistémico. Al contrario de la larva amiga visceral, que podemos encontrar que causa febrículas, neumonía, convulsiones, hepatosplenomegalia. En esa también podemos ver una leucocitosis o una eosinofilia. En cambio, en la toxocariasis ocular vamos a ver que hay ausencia tanto de leucocitosis como de eosinofilia. Tenemos que la toxocariasis ocular va a representar una importante causa de disminución visual, más que todo en la edad pediátrica, y va a tender a ser unilateral. Tenemos que esta tiene 3 tipos de lesiones oculares que son muy comunes, como es el granuloma periférico de un 50%, el granuloma de polo posterior un 30%, o una endoftalmitis diacrónica en un 20%. Obviamente, en cuanto a las conclusiones, resaltar la importancia del reflejo rojo en los niños y su asociación que tiene con las patologías de la retina. Y finalmente tenemos que su tratamiento va a consistir en administrar albendazol 400 miligramos por 10 días. Algunos autores también recomiendan el uso de esteroides como la prednisolona. Se hace un tratamiento de descensos, empieza a 60 miligramos día por 5 días, después continuamos a 30 miligramos días por 3 días y finalmente finalizamos con 100 miligramos días por 3 días. En el caso de la paciente se le mandó solamente albendazol, no se le mandó esteroides. Y este era el caso que les traía para hoy. No sé si tienen algún aporte o alguna pregunta. Muy bien, muy buenas fotos que no es siempre fácil. Es el aspecto típico pues, de una toxocariasis. Ok, sigamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aleja. Continuamos, por favor, con Natalie. Ya puedes compartir tu caso. Bueno, hola, buenas noches. Yo les voy a presentar una neurofibromatosis ocular, un caso que vimos con el doctor Miguel Ángel López en el instituto. Bueno, es una paciente femenina de 67 años, motivo de consulta, estoy viendo menos por el ojo izquierdo. La paciente
ya con ojo único izquierdo, refería que desde hace más o menos 5 meses venía con disminución progresiva de la agudeza visual en ese ojo y negaba cualquier otro síntoma oftalmológico. Antecedentes patológicos, pues ya tenía un diagnóstico, una neurofibromatosis tipo 1. A nivel oftalmológico, pues ya tenía pues un diagnóstico de unas cataratas incipientes en ambos ojos y una atrofia óptica en ojo derecho. Farmacológico, tenía manejo con simeticona y pantoprazol. Al examen físico, pues así en general en piel, sí desde que llegó pues se le visualizaban pues múltiples neurofibromas generalizados. Ya el examen oftalmológico tenía una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de manos en ese ojo y en el izquierdo sin corrección 20-100 y con corrección 20-50. Pupilas estaban normales, con reflejos directos y consensuales presentes y no presencia de DPA. Entonces aquí en esta imagen pues vemos los neurofibromas que se veían pues sobre todo pues en la parte de la cara y de las extremidades, y en órbita se veía un enoftalmo y una atrofia en grasa periorbitario del ojo derecho. El ojo izquierdo pues estaba normal. Ella en ese momento nos trajo también un TAC de órbita, pero que era de octubre del 2019, que ya tenía desde ese entonces unos cambios postraumáticos del contenido orbitario en ese ojo derecho. En la bio, en ambos ojos tenía una córnea transparente y en ambos ojitos también se le veían los nódulos de Lisch, que es pues característico pues de esta enfermedad, que somos los que se ven aquí en estos de acá. Y acá también se ven estos de aquí. Tenía una cámara anterior formada, en el ojo derecho pues tenía una melanosis conjuntival temporal, un cristalino con opacidad nuclear de 3 cruces en ese ojo, y en el izquierdo tenía una pingüécula temporal, cristalino con opacidad nuclear incipiente y una subcapsular también incipiente. La PIO en ambos ojos estaba de 10 normal. Ya en el fondo de ojo, en el ojo derecho, que era este de acá, pues no se ven muy bien las imágenes, pero tenía una hipoplasia del nervio óptico y tenía la hipoplasia y tenía una mácula con atrofia del epitelio pigmentario retiniano, una excavación de 0,2 y tenía pues atenuación de toda la parte como vascular. En el ojo izquierdo pues no pudimos tener una buena imagen, pero tenía la retina adherida, tenía el disco rosado, bordes definidos con una excavación de 0,3 y tenía una mácula con aumento del brillo en la limitante interna y tenía DBP en ese ojo. Entonces, pues diagnóstico, se dio un diagnóstico de un ojo único pues en ojo izquierdo, una membrana epirretiniana de ese ojo con DBP también de ese ojo. Entonces, en cuanto al concepto, pues la paciente pues con diagnóstico de membrana epirretiniana, una catarata incipiente en ese ojo, que lograba mejorar sí, su agudeza visual con una corrección de 20-50. Entonces, por tratarse pues de un ojo único funcional, se tenía que continuar seguimiento. Se decidió entonces mandar un OCT de mácula bilateral, se hizo pues la remisión prioritaria retina y valoración por optometría y con eso también pues obviamente continuar pues seguimiento por oftalmología. Entonces en cuanto a los aprendizajes, entonces pues la neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno que va a afectar el crecimiento de células a nivel de tejido nervioso. Tiene una afectación de 1 a 4.000 individuos. Es una pacomatosis que es de hecho la más frecuente de estas con una herencia autosómica dominante. Aparte, pues digamos de sus manifestaciones dermatológicas, también tiene múltiples manifestaciones neurooftalmológicas que pues hay que tener como cuidado y pues seguimiento en estas. Entre ellas, pues los nódulos de Lisch, como se mostraba pues en la paciente en el iris, los neurofibromas que son muy frecuentes, que pueden ser difusos, localizados o plexiformes a nivel palpebral, más que todo. Entonces también en estos hay que hacer pues seguimiento porque hay varios que tienen mucho riesgo pues como de malignización y de infiltración. En algunos pacientes, más que todo, pues en los niños se da el glioma del nervio óptico entre un 15 al 20%, pero igual también hay un porcentaje en pacientes que se dan en adultos, nevos coroideos, que es mayor el riesgo pues de sufrir posteriormente un melanoma coroideo, y pues menos frecuente, pero que, bueno, digamos, se da un poco más en la neurofibromatosis tipo 2, pero también puede haber una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario retiniano, hemartomas combinados de la retina y del epitelio pigmentario retiniano y un hemangioma capilar retiniano. Entonces, como sabemos, pues es una enfermedad que va a ser progresiva y va a ser multisistémica, entonces por lo cual hay que hacer pues un seguimiento continuo y un manejo multidisciplinario. Como he visto, pues muchas de las lesiones pueden llegar a malignizar, entonces por eso es importante como el seguimiento. En cuanto a la membrana epirretiniana, pueden afectar al 2% de la población, más que todo después de los 50 años. La mayoría de los casos puede ser idiopática y de hecho pues se puede asociar a DBP como lo tenía esta paciente y en casos también de neurofibromatosis en menos casos, menos frecuencia, perdón, pero se puede ver también asociado. Si es leve y no progresiva, se puede hacer observación de la paciente. Obviamente depende pues de la edad,
de la agudeza visual pues, de la paciente y de los factores como de riesgo que tenga, porque la mayoría pues, pueden resolver espontáneamente sus síntomas visuales. El porcentaje de recurrencia de este tipo de lesiones, cuando son, digamos, más severas, se puede manejar mediante pues, vitrectomía y la recurrencia pues, va a ser menor del 5%, pues digamos que es una recurrencia un poco baja y es mucho más frecuente que recurran en pacientes jóvenes. Y en cuanto pues a la evolución de esta enfermedad, pues si no se da como un tratamiento, sobre todo pues en los casos más avanzados, pues puede llevar a una pérdida de visión central importante. Y pues en caso, digamos, de esta paciente, pues como tenía un ojo único, pues sí era importante hacer como todo ese seguimiento, la remisión y pues ver cómo estaba sobre todo pues ese ojo izquierdo, para que no fuera pues a pasar lo mismo que en el izquierdo, en el derecho, perdón. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Continuamos, por favor, con Jesús. Listo, buenas noches. El caso de hoy es pseudopapiledema, fue visto con la doctora Ana Miguel Elena Bautista. El motivo de consulta remitido por papiledema, una paciente de 17 años originaria de Cali, una paciente con un cuadro clínico de cefalea hemicraniana con mayor frecuencia en el lado derecho hace 3 años, asociado a fosfeno, niega náuseas y vómito, presenta fotofobia. En el año 2018, en una valoración por oftalmología, le diagnostican papiledema, por lo cual realizaron una resonancia magnética cerebral que fue normal y una punción lumbar que mostró presión de apertura de 17. En este momento, una paciente pediátrica que lo nombraban como por encima de los límites normales. Recibió tratamiento con acetazolamida por 2 meses, actualmente sin tratamiento, y trae campo visual y potenciales visuales evocados normales ambos. Dentro de los antecedentes patológicos, una paciente talla baja para la edad que recibió hormona de crecimiento desde los 8 hasta los 16 años. Dentro de los hallazgos positivos del examen físico vemos agudeza visual, test de colores, reflejos y campo visual por confrontación normales. Llamaba solamente la atención al ojo derecho anterior nasal con una lesión corneal que invadía el estroma y con leucoplaquia. Ya en el fondo del ojo, sí, en ambos teníamos los discos ópticos con unos bordes borrados y elevados, con el anillo neuroretinal rosado en ambos, y unas imágenes sugestivas de drusas del nervio óptico cuando hacíamos cambios en la iluminación. Excavaciones ausentes, no hay ocultamiento de los vasos ni pues en la salida del disco, y la retina peripapilar está normal con una mácula normal. En este momento la doctora entonces se sospecha con drusas de nervio óptico bilateral con pseudopapiledema, se solicita una ecografía ocular y OCT de nervios ópticos y control con resultados. Acude al control tras el reporte de la ecografía con un diagnóstico de drusas del nervio óptico en ambos ojos y la OCT de nervios ópticos en ambos ojos con el grosor de capa de fibras en el ojo derecho de 125 con un aumento en promedio en el cuadrante superior, inferior y temporal y ligera reducción inferotemporal de las células ganglionares, y en el izquierdo veíamos un grosor de 130 con un aumento en promedio en el cuadrante inferior y las células ganglionares estaban en el ojo izquierdo normales. La conducta con esta paciente fue dejarse como paciente con un pseudopapilema por drusas de nervio óptico que se deben observar. No hay hallazgos que sugieran hipertensión endocraniana y se remite a oncología para la valoración de la lesión conjuntival que aparentaba ser un pterigio, pero con la leucoplaquia nasal que invadía el estroma. Dentro de los aprendizajes con esta paciente tenemos que las drusas del nervio óptico son la causa principal de pseudopapilema en los pacientes pediátricos, siendo vital con ellos reconocer esta identidad para realizar un abordaje clínico adecuado y diferenciarla de otras entidades causantes de papilema. Esto pues para evitar procedimientos diagnósticos innecesarios y potencialmente dañinos para la salud de los pacientes. Las drusas del nervio óptico son unas concreciones globulares de calcio, mucopolosacáridos, aminoácidos y ácidos ribo y desoxirribonucleicos con hierro. Estos son prelaminares localizados por delante de la lámina cribosa y por detrás de la membrana de Bruch, y su evolución es dinámica. Clínicamente la mayoría de los pacientes son asintomáticos y tienen una buena agudeza visual y no son conscientes de los defectos campimétricos, dado que estos no son, pues que son lentamente progresivos. Los defectos campimétricos son más frecuentes en aquellas con drusas superficiales correspondiendo a pacientes de edad más avanzada y que suelen corresponderse con la localización de las drusas. Pues a grandes rasgos clínicamente se puede diferenciar el edema de papila con el pseudopapiledema,
Recordar que en el pseudopapiledema hay ausencia de excavación central, las fibras nerviosas peripapilares son nítidas, la elevación solamente va a afectar la papila. Aquí importante con la retroiluminación peripapilar es que se van a ver las drusas. Hay unos patrones anómalos de la ramificación vascular, no hay ingurgitación venosa, el pulso venoso es espontáneo, está presente o ausente, la vascularización es visible en los bordes de la papila y no hay exudado ni microinfartos. Muchas gracias. Muy buenas fotos de esos nervios ópticos, Jesús. Muchas gracias. Siempre es bueno tener esto en cuenta. Muy importante familiarizarse muy bien con el aspecto del pseudopapiledema, porque son muchos los líos que le evitan a un paciente. Una vez que hacen, y un oftalmólogo, un poquito de experiencia, pues hace el diagnóstico teniendo en cuenta los puntos que mencionaste. Lo hace relativamente fácil, pues con una oftalmoscopía uno ya sabe que eso es pseudopapiledema. Pero recuerden lo mismo que mielinización de fibra, es muy importante que el paciente sepa. Entonces uno le debe hacer tomar foticos, le debe poner el diagnóstico, explicarle, cárguelo en su celular, sus fotos, porque ese paciente se pega una caída, se da un golpe en la cabeza, le da un dolor de cabeza y llega a una urgencia y le da en el fondo, pues, y se lo lleva al diablo. Entonces, él debe saber, ¿no? Que no lo metan en mil líos, porque sí se confunden, pues, el que no sea oftalmólogo se confunde, neurólogos, internistas, urgenciólogos se confunden y le pegan la enredada más macha. Ok. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Continuamos con Francisco. Ya puedes compartir tu caso, por favor. Listo. Entonces. Buenas noches para todos. Buenas noches. Entonces, hoy les traigo un caso de una pérdida de visión bilateral por ácido occipital. Un paciente que vino en conjunto de la doctora Ana Milena Bautista. Entonces, el paciente era un hombre de 76 años que vimos en la urgencia de la clínica de oftalmología de Cali el día 18 de abril de 2021, quien refería haber iniciado hace una semana un cuadro de disminución súbita de la visión de ambos ojos asociado a cefalea y mareos. Al interrogatorio refiere ser hipertenso, pero con mala adherencia al tratamiento. Allá al parecer lo habría suspendido hace varios meses. Entonces, entre los antecedentes patológicos, el paciente refería hipertensión, bilirubina, y medicamentos que ya la había suspendido eran amlosartán, espironolactona, amlodipino y rosuvastatina. El examen físico en la clínica destacaba la presión arterial en 186,102 milímetros de mercurio, una huesa visual lejana sin corrección de 20/200 para ambos ojos, que con Pinhole no mejoraba, un test de Ichihara de 0/11 en ambos ojos. Las pupilas estaban con un reflejo directo 1/4 en ambos ojos, el diámetro era de 3 milímetros y un DPA negativo en ambos ojos. Y el campo visual por confrontación fue muy difícil, la verdad, porque el paciente no seguía adecuadamente las instrucciones, pero aparenta una hemianopsia anónima bilateral, ya que en el hemicampo izquierdo no percibía ningún estímulo y en el hemicampo derecho sí percibía estímulos, pero no era capaz de contar bien los dos. La microscopía se informa en ambos ojos múltiples leucomas puntiformes y un cristalino con opacidad nuclear NO2 y una IC2. Tenía la presión intraocular en 16 milímetros de mercurio en ambos ojos y el fondo de ojo se describe disco óptico de bordes definidos, un anillo neuroretinal rosado con una excavación de 0.5 por 0.6, adelgazamiento del anillo neuroretinal inferior, la vena cribosa positiva, adelgazamiento arterial, cruces arteriovenosos, mácula normal y DDT. Aquí entonces les comparto las imágenes que pude tomar del fondo de ojo. La verdad es que fue muy difícil, pero es para que vean más que nada el disco cómo está. Tenía la excavación un poco aumentada, sí, pero el disco se veía bien definido, rosado, y no se veía ni una hemorragia al fondo de ojo tampoco. Entonces,
Para esa consulta, la impresión diagnóstica fue un OBS, accidente cerebrovascular occipital, versus una neuropatía óptica isquémica posterior bilateral, una crisis hipertensiva, debido a que el paciente estaba con una cifra tensional de 186 con 102 milímetros de mercurio, una retinopatía hipertensiva para ambos ojos y catarata en ambos ojos. Entonces la conducta fue remitirlo de manera inmediata a urgencia del Hospital Universitario del Valle, para relación urgente con medicina interna. Le mandamos también una orden de resonancia magnética cerebral con gadolínio y también una orden de exámenes de laboratorios para ver los diagnósticos diferenciales también. Le mandamos un hemograma, BSG, PCR, creatinina, glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y VDRL. Sucede entonces que el paciente vuelve a consulta el día 14 de mayo, entonces casi un mes después, a las 3 semanas más o menos, y trae una epicrisis. Finalmente el paciente, cuando lo remitimos a la urgencia del Hospital Universitario del Valle, lo dejaron hospitalizado por una crisis hipertensiva asociada a una CD pariente occipital bilateral que se evidencia en la resonancia magnética que se tomó en dicho centro. Durante la hospitalización, además, el paciente presentó un episodio compulsivo y se logra el control de su presión arterial, por lo que se sigue alta con tratamiento antihipertensivo y anticonvulsivante. El paciente trae el informe de la resonancia magnética cerebral, pero no trajo las imágenes. Pero el informe se evidencia una zona de infarto agudo a nivel pared occipital bilateral, con signos de transformación hemorrágica, microhemorragia que comprometen especialmente la periferia y el aspecto posterior del parénquima cerebral, y una zona de malasia con restos de sangrado en el lóbulo temporal derecho en relación a angiopatía amiloide, y signos de leucocefalopatía microangiopática. La conducta, entonces, el concepto para esa consulta fue que el paciente estaba en un compromiso de la visión secundaria en la CD pared occipital bilateral reciente, por lo que se iba a esperar la evolución del mismo. Y se le indica que se haga un campo visual para evaluar el efecto secundario de la lesión occipital y puede presentar las excavaciones aumentadas. También mantener el control de la presión arterial y acudir a solicitar control con el resultado de los exámenes. Aquí también les traigo unas imágenes de referencia, ya que como no las trajo el paciente, tuve que buscar en internet algunas que se vieran un accidente cerebrovascular occipital bilateral, que se ve en esta imagen y también en esta otra. Entonces, este caso como aprendizaje me trae que los pacientes que consultan por disminución de la adicción, hay tres aspectos claves de la historia que nos ayudan a determinar la etiología de esta. Uno es la lateralidad, la otra la velocidad de instauración y el tiempo de evolución de la misma, y los síntomas asociados. Entonces, una pérdida de visión bilateral suele sugerir un proceso ocular bilateral, o una lesión quiasmal, retroquiasmal, o un proceso sistémico en curso. La pérdida de visión súbita suele indicar un evento isquémico, mientras que procesos que evolucionan de días a semanas suelen ser causados por inflamación, y la progresión gradual de meses a años es típica de lesiones compresivas, neuropatías ópticas tóxico-metabólicas y glaucoma. Las lesiones del lobo occipital, producto de una CD en el territorio de la arteria comunicante posterior, suelen causar solo pérdida de visión, sin otras focalidades neurológicas ni síntomas evidentes. Las lesiones occipitales bilaterales pueden ocurrir de manera simultánea o consecutiva. Es más frecuente que se produzcan de forma consecutiva, y generalmente el paciente va a consultar luego el segundo evento, ya que el primer evento y su efecto visual acompañante suelen pasar desapercibidos la gran mayoría de las veces. En caso de sospecha de ACV, la importancia de la derivación inmediata a un centro de alta complejidad para evaluación, manejo y que se le haga la neuroimagen. También recalcar la importancia de la toma de presión arterial en consultorio de urgencia oftalmológica, ante casos de pacientes con factores de riesgo metabólicos que consultan por pérdida de visión aguda. Y por último, la gran utilidad que tiene realizar el examen de fondo de ojo con paciente hipertenso, ya que nos aporta gran información acerca del control de la patología. Es como la diabetes de una hemoglobina glicosilada, más o menos. Y además, en caso de crisis hipertensiva, nos ayuda a diferenciar entre urgencia y emergencia hipertensiva según los hallazgos que veamos al fondo de ojo. Y esa es mi presentación de hoy. Muchas gracias a todos. Excelente, Francisco, muchas gracias. Muy importante la experiencia que nos muestras con este tipo de pacientes, porque pues realmente la pérdida visual bilateral, en la forma como la presentó este paciente, pues no es frecuente que nos llegue a nosotros a la clínica. Entonces es muy importante haber aprovechado este caso también y compartirlo con los demás.
Gracias, doctora. Muchas gracias, Francisco. ¿Podemos continuar con Andrea? Por favor. Buenas noches. El caso de hoy es acerca de degeneración marginal de Terrien, un caso que vi en la consulta con el doctor Dueñas. Sonido. Mejor el sonido. Un poquito más duro, ¿Ahí me porfa. escuchan mejor? Es que se escucha como lejos. Bueno, espérame, yo desconecto. ¿Se escucha mejor? Sí, así está mejor, Andrea. Vale. Entonces es una paciente femenina de 23 años de edad que consultaba por presencia de manchas en zona corneal en ambos ojos, refería prurito ocasional sin frote y refería que esas manchas por primera vez las presentó hace 3 meses. Como antecedentes oftalmológicos, alérgicos y quirúrgicos negados. Venía pues a la consulta con una agudeza visual de 20/40 en ambos ojos. Tenía una presión de 12, un cilindro en el ojo derecho de menos 1,75 y en el ojo izquierdo de menos 2,25. A la biomicroscopía en ambos ojos blefaritis anterior seborreica con vascularizado en tercio superior corneal con adelgazamiento periférico corneal y depósitos lipídicos, como lo podemos observar acá. Como impresión diagnóstica, entonces se dejó una degeneración marginal de Terrien en ambos ojos. Como conducta se ordenó bevacizumab una gota cada 8 horas en ambos ojos, Cystatin HA una gota cada 12 horas ambos ojos y control en un mes. Entonces la paciente acude a control, en este momento había ganado una línea de visión, presentaba agudeza visual de 20/30 en ambos ojos, una PIO de 10 y a la biomicroscopía con leve mejoría del leucoma vascularizado. Se ordenó un control en 3 meses, continuaron manejo con bevacizumab, una gota cada 8 horas ambos ojos. Y dentro de los aprendizajes, pues tenemos que la degeneración marginal de Terrien es una patología bilateral no inflamatoria de progresión lenta que se presenta inicialmente en la córnea superonasal, presenta además adelgazamiento periférico, el epitelio corneal se encuentra intacto, la capa de Bowman y el estroma son los que el estroma anterior se pierden y son reemplazados por tejido conectivo vascularizado. Esta aparece después de los 40 años. Es ligeramente mayor en hombres y los pacientes suelen ser asintomáticos hasta que el adelgazamiento corneal pues, produce un aumento del astigmatismo y se disminuye la agudeza visual. Actualmente no existe un tratamiento eficaz para detener la progresión de la enfermedad. En casos que no presentan alteraciones visuales o afectación del eje visual, no requieren tratamiento. Y en aquellos pacientes como el nuestro con amenaza del eje visual por la vascularización y la exudación lipídica, el uso de bevacizumab podría ser una alternativa. Muchas gracias. Este era el caso que tenía para contarles el día de hoy. Muy buena respuesta, ¿no? El tratamiento, muy buen resultado. Sí, doctor. El paciente pues ahí mejoró de su leucoma y pues que se liberó un poco el área del eje visual. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Continuamos, por favor, con Natalia. Bueno, buenas noches. El caso que les voy a traer hoy es una úlcera corneal por Pseudomonas aeruginosa secundaria al uso de lentes de contacto. Es una paciente femenina de 35 años quien ingresa al servicio el 27 de abril por cuadro que inicia en la noche anterior, consistente en sensación de cuerpo extraño asociado a enrojecimiento y lagrimeo. Refiere a plicón nasil sin mejorías. Ella es usuaria de gafas y de lentes de contacto. Ella decía que el día de ayer tenía puestos los lentes de contacto y posterior tuvo pues el comienzo del cuadro. Dentro de los antecedentes patológicos
son negativos, tampoco quirúrgicos. Al ingreso tenía una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. Dentro de la biomicroscopía tenía el ojo derecho sin alteraciones y en el ojo izquierdo tenía una hiperemia conjuntiva leve con una erosión a las 4 más o menos que medía aproximadamente 0.5 milímetros. Se dejó como un cuadro de una erosión corneal superficial. Dentro del manejo pues se dio manejo lubricante y se ocluyó con un ungüento antibiótico. Cabe aclarar que ella ingresó más o menos a las 9 de la mañana. Posteriormente ella reconsulta ese mismo día en horas de las tardes por persistencia de las molestias. En ese momento pues ya se evidenció una erosión corneal paracentral a las 3 con un infiltrado inflamatorio temporal asociado a una congestión vulvar y células una cruz. La conducta fue aplicar un midriático, se ocluyó nuevamente con un ungüento antibiótico y se mandó valoración por el servicio de córnea. Al siguiente día es valorada por el servicio de córnea, tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 150 sin corrección y en el ojo izquierdo de 20/20. Corregía era sin corrección, cuenta de 1 metro, que no mejoraba. Dentro de la biomicroscopía, pues el ojo derecho estaba sin alteraciones y en el ojo izquierdo, como podemos ver, tenía una hiperemia conjuntival severa, una quemosis, asociada a secreción. Adicionalmente tenía un infiltrado en forma de semiluna blanquecino en el cuadrante central de aproximadamente 3.5 milímetros por 1 milímetro que comprometía aproximadamente, pues que comprometía el epitelio y 2/3 del estroma anterior. Adicionalmente tenía edema corneal en 3/4 del ojo izquierdo. La cámara, como podemos ver acá, tenía un hipopion de aproximadamente 1 milímetro. El fondo de ojo pues tenía una excavación de 0.2 por 0.2 en ambos ojitos asociado y una mácula sin alteraciones. Se dejó como una impresión diagnóstica de una úlcera corneal en el ojo izquierdo. La conducta fue solicitar GRAM, KOH y cultivo de úlcera de córnea de ojo izquierdo de manera urgente. Ante el antecedente de la paciente usuaria de lentes de contacto, adicionalmente ese día se reinterrogó a la paciente y ella dijo que se había metido a la piscina con el lente de contacto en ese ojo. Se consideró que, pues, dado estos antecedentes y las características de la úlcera, podría ser una úlcera corneal bacteriana, por lo que se inició manejo con vancomicina, preparación magistral, cada hora, día y noche, amikacina, también cada hora, día y noche, y se dejó control a las 24 horas. Al siguiente día, la paciente asiste al servicio de urgencias. Había un empeoramiento del infiltrado, ya este era de 3.5 por 2 milímetros, también pues seguía comprometiendo el epitelio y 2/3 partes del estroma anterior. Ya como vemos en estas imágenes, ya tenía un hipopion mucho mayor de 3 milímetros, pues como les había dicho, ya se encontraba con vancomicina y con amikacina. La conducta ante la empeoría de la úlcera se decide adicionar ceftazidima cada hora en el ojo izquierdo y también se inició manejo antibiótico oral con ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Acá pues yo les estoy poniendo, digamos que las consultas más importantes, sin embargo hay que tener en cuenta que ella fue valorada prácticamente todos los días o día por medio. Después se vuelve a ver el 4 de mayo, tenía ya, digamos que el infiltrado, como podemos ver, ya también estaba más central, sin embargo ya había reducido el hipopion, ya otra vez más o menos era de 1 milímetro, por lo que se decidió cambiar la ciprofloxacina por doxiciclina 100 miligramos y se decidió adicionar vitamina C 1 gramo 3 veces al día. Después, el 11 de mayo, salió el reporte del cultivo donde hubo crecimiento de una pseudomonas aeruginosa, por lo que era multisensible, por lo que se decidió suspender la vancomicina y se continuó con amikacina y ceftazidima cada hora. Acá pues las imágenes y la microbiología, que es una pseudomonas multisensible. Después la paciente fue nuevamente valorada el 14 de mayo, la visión pues era movimiento de manos en el ojito izquierdo y entre la biomicroscopía pues tenía el infiltrado blanquecino que ya pues no era más, digamos que forma circular y de bordes más definidos, pero como podemos ver ya no tenía hipopion. Entonces pues la paciente ya se encuentra todavía con la amikacina cada hora, día y noche, y la ceftazidima también día y noche, y la vitamina C ya está un poco mejor, sin embargo, pues fue una úlcera bastante agresiva. Entonces, dentro de las enseñanzas y aprendizajes de este caso, pues como sabemos, la pseudomonas es una bacteria gram negativa aerobia.
La prevalencia de la queratitis secundaria pseudomona varía dentro del 6.8 al 55%. Se debe sospechar en caso de uso de lentes de contactos, pacientes que hayan tenido traumas o también el contacto con agua en caso de uso de lentes de contactos. Las últimas cifras, y esto es algo pues muy importante, es que muestran que las personas con lentes de contacto son las más propensas a sufrir queratitis bacterianas y se ha visto que aproximadamente entre el 40 y el 80% del total de las infecciones oculares son causadas por la pseudomonas secundaria del uso de lentes de contactos. Tener en cuenta que este es un cuadro clínico de rápida progresión y suele ser de mal pronóstico visual, como es en el caso de la paciente que de un día a otro pues se vio que prácticamente duplicó el tamaño de la lesión y pues el tratamiento de elección suele ser fluoroquinolonas. Muchas gracias. En este caso no consideraron la posibilidad de pues, lo que ocurre en lentes de contacto y piscinas, que son las entamebas, es que Sí, la cantamoeba. La cantomeba, Sí, cantomeba. Y entiendo que lo que hay que hacer es blanco calcofluor, y eso no lo consideraron porque el aspecto al principio pues era como muy sugestivo de una cantomeba, ¿no? Vuelvo, acá está. Pues se consideró inicialmente que era una úlcera bacteriana y por eso se inició el manejo con la vancomicina y la micacina. Y pues, más que todo, sí, se consideró por una pseudomona, doctor. Pero pues yo sí recomendaría tener en cuenta cuando hay lente de contacto y piscina, jacuzzi, buscar la cantomeba, que no es la fácil. cantomeba... No se busca, no se ve, y son úlceras que evolucionan muy tórpidamente, ¿no? Pero la evolución es más lenta, ¿no? Sí, es que esta fue muy rápida, de un día para otro ya era bastante progresiva y por eso digamos que también se empezó en la pseudomona. Porque Sí, eso es muy típico de pseudomona. Sí, que ya al otro día suele aumentar hasta el doble de su tamaño que estaba normalmente. Sí, y por eso no pensamos en la cantamoeba, porque de hecho el diagnóstico fue clínico, fue a la biomicroscopía. Yo cuando la vi con Natalia, pues las características eran muy clásicas de la pseudomona. Entonces por eso iniciamos el tratamiento pensando en pseudomona, pero uno siempre en usuarios de lentes de contacto, pues sin duda alguna sí tiene que pensar siempre en la cantamoeba, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Catalina. Ay, perdón, con Juan Sebastián. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. El caso que les traigo para hoy es una reposición del tubo de válvula de Ahmed. Fue un caso visto en compañía con el doctor Mendoza. La paciente fue vista el 20 de mayo del presente año. Es una paciente de 72 años que asistía por un control, quien refería a sensación de cuerpo extraño y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de 2 meses de evolución. Entre los antecedentes quirúrgicos, la paciente había sido llevada a un implante de válvula de Ahmed en el ojo izquierdo en marzo del presente año, es decir, 2 meses atrás, y también tenía antecedente de trabeculectomía en ambos ojos en el 2015. En oftalmológicos tenía un glaucoma primario de ángulo abierto de más de 10 años de evolución y actualmente estaba recibiendo dorsalamina timolol cada 12 horas en ambos ojos, pero previamente había recibido Glaucopros, Critantec y Glaucomed, razón por la cual se le había realizado pues, las cirugías indicadas en los antecedentes quirúrgicos. Al examen oftalmológico nos encontramos con una paciente con una agudeza visual con corrección en el momento de la evaluación en el ojo derecho de NPL, en el ojo izquierdo de 20/100. Teníamos registro de 2 historias clínicas previas a la cirugía, donde tenía una agudeza visual, prequirúrgicas y posquirúrgicas, donde tenía una agudeza visual del ojo derecho de NPL y en el izquierdo de 20/70. Es decir, la agudeza visual del ojo izquierdo se había disminuido al menos 2 líneas. En las pupilas en el ojo derecho tenía un DPA de 2 cruces, una presión intraocular del ojo derecho de 30 y del ojo izquierdo de 6. En la biomicroscopía del ojo derecho tenía una ampolla
supratemporal avascular y plana, la córnea clara sin edema, el resto estaba normal, la del izquierdo ahorita se las muestro, y en el fondo de ojo, en el ojo derecho tenía un nervio óptico completamente pálido, una excavación del 100% y una pérdida de capas completa que se alcanzaba a ver con el filtro de verde anirita, y en el ojo izquierdo tenía una excavación de 0,9 por 0,9, una pérdida del ANR superior y temporal, la mácula estaba sana y el resto estaba normal. Estas son las imágenes que les puede traer del momento de la consulta. Lo que podemos observar primero es que la conjuntiva parece tener una hiperemia superficial leve, el tubo de la válvula de Amer estaba posicionado hacia las 2, pero sí podíamos, bueno, la imagen no es tan fácil de demostrar, pero el tubo pues tenía un desplazamiento hacia anterior con un toque endotelial y una opacidad subendotelial lineal que se extendía desde la periferia hasta casi el centro visual. Aquí se alcanza a ver algo de esta opacidad subendotelial, y aquí pues con otra angulación de la lámpara de hendidura se ve definitivamente pues el compromiso que se extendía hasta el eje visual. Adicionalmente pues tenía una cámara anterior amplia, formada, y una pupila que tenía una anatomía ovalada y unas cinequias a las 12 que no alcancé a tomar en las imágenes. Con estos hallazgos del examen oftalmológico se consideró pues una paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto de ambos ojos, un glaucoma absoluto del ojo derecho y un postoperatorio de la válvula de Amet del ojo izquierdo. Con los hallazgos clínicos se pensó en una paciente con una endotelitis localizada secundaria a toque de tubo de válvula de Amet, que había tenido deterioro de la agudeza visual en los últimos 2 meses, por lo que fue necesaria la revisión intraquirúrgica del tubo de forma urgente en el ojo izquierdo, teniendo en cuenta que era su único ojo que preservaba visión, y se continuó tratamiento en el ojo derecho. Estas son las imágenes intraquirúrgicas que pude tomar. Los pasos, básicamente en la cirugía, lo primero que se hace es hacer una peritomía que se extendió desde las 2 hasta las 4 aproximadamente, al menos unos 6 milímetros en las 3 dimensiones, para poder ver la posición donde estaba el tubo de la válvula de Amet inicialmente. Una vez identificado y pues sacada esta conjuntiva, se realizó una paracentesis aproximadamente a las 11, se llenó la cámara anterior de viscoelástico pues para mantenerla, y se hizo una incisión aproximadamente 4 milímetros posterior al limbo, localizada hacia las 2,5, casi 3, más o menos a 2 milímetros de donde estaba el tubo previamente. Y aquí importante es que lo que se utilizó es una aguja de 22G, ya dado que el diámetro de esta aguja tiene aproximadamente 0.75 milímetros, perdón, y el diámetro del tubo de la válvula Amet es de 0.6, entonces para que el tubo pudiera pasar con facilidad y no hubiera tampoco tanto espacio en la tunelización. Lo que se hizo fue que se dobló en 90 grados de tal forma que con el desplazamiento del vector hacia el frente y siguiendo un paralelismo hacia el iris, se pudiera generar un túnel con el movimiento siguiendo pues este vector. Una vez se realizó el túnel escleral a 4 milímetros posterior al limbo, se llenó este túnel de viscoelástico para facilitar el movimiento del tubo, se retiró el tubo de su localización inicial. Vemos que, bueno, si vemos las imágenes de aquí previas, parece que el tubo también es un poco largo y eso también estaba condicionando el toque endotelial, y se decidió pues intraquirúrgicamente también cortar aproximadamente. Después se retiró el tubo y se insertó el tubo por el túnel creado a 2 milímetros del túnel previamente creado. Aquí está la cicatriz pues que teníamos subendotelial, y se realizó un punto colchonero para asegurarnos que el tubo se manteniera firme pues debajo de esta conjuntiva. El tubo pues pasaba, obviamente, el colchonero que se pasa 2 puntos hacia el lado izquierdo y 2 puntos hacia el lado derecho, y se aprieta este puntico para asegurar pues que el tubo se mantenga en posición y no haya extrusión del mismo. Y finalmente se cerró con la peritomía con puntos de nylon de 9 ceros, corroborando la posición del tubo, que no hubiera toque endotelial, que estuviera situado en cámara anterior y que no estuviera tan largo como el que estaba previamente. Aquí estoy señalando también la cicatriz pues que se había formado por el trayecto anterior, y las 2 paracentesis que se utilizaron para mantener la cámara con viscoelástico. El paciente se dejó entonces en su ojo derecho con Dortin, con el que venía manejado, y posquirúrgicamente se dejó con Sofixin DX cada 6 horas en el ojo izquierdo y una gota de isotropina cada 12 horas en el izquierdo también. Nos comunicamos, digamos, directamente con la paciente porque la paciente vive en Jamundí y no ha podido tener como un desplazamiento fácil para los controles postquirúrgicos. Ella dice que se siente mejor,
dice que mañana pues va a venir a consulta, entonces les quedo viendo la foto posoperatoria y la agudeza visual posoperatoria. Pero quise traer este caso porque pues uno recordar las indicaciones de la válvula AMED. La válvula AMED es un dispositivo de drenaje en glaucoma que es valvulado y asimismo el hecho de que sea valvulado hace que no tenga tanto riesgo de hipotonía o hipotensión. Sus indicaciones son un glaucoma severo refractario como en el caso de esta paciente donde teníamos un ojo único funcional con una presión que se asumía que previamente no estaba controlada, con múltiples medicamentos, que ya tenía una trabeculectomía, u otras indicaciones son el glaucoma uveítico, el neovascular y el pediátrico, porque en estos en particular, en el pediátrico, cuando hay sobre todo discenesias de segmento anterior, se piensa que la trabe como cirugía primaria probablemente no va a funcionar y tiene una alta tasa de fallo. Alguna literatura reporta que logra una disminución de la PIB aproximada del 30 al 40% y numéricamente de 12 a 19 milímetros de mercurio. Entre las complicaciones relacionadas a la válvula de AMED se encuentran los más comunes son los problemas relacionados al tubo. Entre ellos están la exposición, obstrucción, migración o toque endotelial, que pueden ocurrir hasta el 8% de los pacientes en 2 años de seguimiento, y pues esto fue lo que ocurrió en nuestra paciente. Normalmente se manifiestan en los primeros 2 a 4 meses, el ifema en un 5% que suele ser transitorio, la hipotonía transitoria sobre todo en las primeras 6 semanas, y otras como la endoftalmitis, la tisis bulbi, la descompensación coronaria y el estrabismo pueden encontrarse hasta en un 8%. Y otra cosa por la cual quería traer el caso es que, considerando que su ojo derecho pues tenía una presión que estaba más o menos en 30, pero la paciente no estaba sintomática, no tenía dolor, estaba tranquila de ese ojito, no es indispensable ser muy estrictos frente al control de la presión intraocular cuando tenemos un ojo ciego sin dolor, siempre y cuando la paciente no tenga síntomas. Y este era el caso que les traía para hoy. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. El caso que les traigo hoy es una sorpresa de Treacher Collins. Lo vi con la doctora Alejandra Arias en la rotación de oftalmología pediátrica. Entonces, la valoración inicial es una femenina de 38 semanas de edad gestacional y nos refirieron la valoración al servicio de oftalmología pediátrica por la sospecha del síndrome para descartar compromiso ocular. Como antecedentes, pues, importantes, el peso y la edad gestacional estaban bien en el momento del examen. Y estas son las facies entonces de la bebé cuando la examinamos. Como vemos, tiene alteraciones craneofaciales que son características entonces del síndrome, como la presencia de la cara que es convexa, los párpados que son una inclinación antimongoloide que se describen en esta facie. También tiene una retrognatia, tiene una hipoplasia maxilar y las hipoplasias del pabellón auricular, que son las que vemos acá. Entonces, ya les voy a mostrar, este es un acercamiento de cómo se ve bien, entonces las fisuras. En cuanto a la valoración nuestra, entonces la bebé rechazaba la luz, los movimientos oculares pues no tenía como mayor alteraciones, el reflejo rojo era estaba simétrico en ambos ojitos y lo que encontramos positivo a la biomicroscopía eran las fisuras palpebrales con la inclinación antimongoloide y el notch a nivel de los párpados inferiores. Estas son las fotos que les traía como para mostrarles. Aquí más o menos se ve el notch y en esta fotico ya se ve un poquito más claro, que es acá, el notch del párpado inferior. En cuanto entonces a los diagnósticos, se dejó como entonces una sospecha de síndrome de Treacher Collins, se dio controles por oftalmología pediátrica al egreso y se determinó que debería continuar manejo por neonatología y genética clínica. En cuanto a los aprendizajes, entonces a mí me dejó que se deben tener claras entonces las asociaciones oftalmológicas de los diferentes síndromes genéticos en la infancia. En cuanto al síndrome específico del Treacher Collins, esta es una enfermedad genética de carácter autosómico dominante que tiene una incidencia entre el 1 a 25.000 a 50.000 nacidos vivos y esta, debido a que afecta la primera rama del arco braquial, tiene afectación ocular, esquelética y auditiva.
En cuanto a los hallazgos oculares que podemos encontrar frecuentemente, son los colobomas del párpado inferior en el 69% de los casos y la inclinación antimongoloide de las fisuras palpebrales, que va a estar presente en el 89% de los casos, como fue nuestro paciente. También puede tener una distopia cantal, atresia de los puntos y los canalículos lagrimales en el párpado inferior, el ectropion y la ausencia de pestañas en el tercio externo del párpado inferior. Como anomalías a nivel extraoculares también son anomalías del oído externo, como la microtia o la agnotia, las atresias del conducto auditivo externo y las anomalías de las cadenas de los huesecillos, que causan entonces la pérdida de audición. Entonces, ¿por qué me pareció importante traer este caso? Porque el reconocimiento de estas entidades por parte del equipo multidisciplinario de los recién nacidos ayuda a tener una alta sospecha y un tratamiento oportuno de las mismas, y se debe realizar un manejo multidisciplinario con estos pacientes en cuanto a la parte de oftalmología, los controles para evaluar el desarrollo visual normal y la necesidad de la corrección de los colobomas palpebrales. Eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Como siempre, en estos síndromes, una vez uno lo ve y tiene el caso, ya se aprende el nombre del síndrome y ya le cuesta, o sea, lo va a recordar toda la vida. Y más si le tomó las fotos y le quedaron tan buenas como en tu caso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, por eso lo queríamos traer, para que, pues, como no es tan frecuente, entonces, pues, lo queríamos compartir y que a todos les quedara como en la memoria. Solo una pequeña observación ya de forma, pues, notch es muesca, mella, entonces, pues si hay una buena palabra en español, usemos la palabra en español, sí, a veces no hay una buena palabra y el anglicismo va, pero pues yo creo que aquí muesca es muy clara. Muchas gracias, Catalina. Puedes continuar, Gabriel. Listo. Bueno, buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es sobre una oculodermatomelanocitosis. Es un caso que vimos en la consulta de Imbanaco con la doctora Alarcón. Entonces, tenemos el motivo de consulta. La paciente llegó el 21 de abril, a un control. Tenemos una paciente femenina de 80 años de edad, procedente de Florida Valle, la cual presenta un pigmento en piel de párpado superior e inferior y adicionalmente pigmento de piel clara en el ojo izquierdo, por lo que se encuentra en seguimiento por parte de oftalmología oncológica. Como antecedentes relevantes se tiene una queratopatía bulosa en el ojo derecho e hipertensión arterial, manejo con losartán y una pseudofaquia en ambos ojos. La agudeza visual de la paciente era 20/60 en el ojo derecho y 20/30 en el izquierdo. La biomicroscopía en el ojo derecho, pues se reportaba un lío centrado y claro, la queratopatía bulosa y una desepitelización, unos movimientos oculares preservados. Entonces aquí podemos ver primero en el ojo izquierdo la presencia de nebus de Ota, que la acompaña acá, y vemos acá también la presencia de pigmento a nivel superior, también perilimbar y también superotemporal, que acompaña en este ojito. Vemos también en el fondo de ojo la presencia de pigmento en periferia nasal inferior confluente, esto se conoce como melanocitosis coroidea. Se le solicitó también una ecografía, la cual fue tomada el 11 de marzo, pues llegó con este reporte a la consulta, la cual se reportaba ecos de mediana y baja reflectividad con un DBP total sin desprendimiento de retina, y también nos llegó con el reporte de la angiografía con una retinopatía hipertensiva en ambos ojos. Se dejó el diagnóstico de una oculodermatomelanocitosis izquierda, la pseudofaquia en ambos ojos y la queratopatía bulosa en el ojo derecho. La conducta a seguir con esta paciente es solicitar una angiografía también en el ojo derecho con énfasis especialmente en la región nasal inferior en 6 meses, una ecografía ocular también izquierda en 6 meses y un control con oftalmología oncológica en 6 meses. ¿Qué aprendizajes deja este caso? En primer lugar, que la presencia de máculas azules, negras y o marrones de coloración heterogénea y no uniforme en todo el territorio de las inervaciones de la primera y la segunda rama del nervio trigémino son características del nebus de Ota, el cual hay que recordar que es una lesión benigna y se presenta más frecuentemente en mujeres, tal como pasó en este caso. En segundo lugar, recordar las características también de la melanocitosis ocular, la cual consiste en la presencia de pigmento plano color marrón grisáceo en la esclerótica, siendo una lesión benigna y que usualmente afecta toda la uvea por un pigmento similar.
Debido a lo anterior, cuando se presenta una melanocitosis ocular y un nevus de UTA simultáneamente, esto se denomina oculodermatomelanocitosis. Y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar melanoma uveal. El riesgo es de 1 en 400 pacientes, por lo que deben entrar en vigilancia estricta por parte de oftalmología oncológica. Y en cuarto lugar, explicar de forma clara y concisa también la importancia de estos seguimientos al paciente para asegurar un buen cumplimiento de los controles que se deben llevar a cabo, además de los paraclínicos que se deben realizar. Muchas gracias. Este es el caso que traía para el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Y finalizamos con Isa. Hola, buenas noches. Bueno, el caso de hoy es otro caso que vi en Pasto. Entonces, el caso es de una paciente de 40 años, femenina, que venía de Ipiales y antecedentes no refería. El motivo de consulta era que venía viendo mal. Fue una paciente que ya venía en controles con la doctora Sandra García. Hace 3 meses había sido su último control. Ya la doctora la había visto previo a esto y le había pedido los exámenes, pero la paciente no se había podido realizar todos sus exámenes. Entonces ya llevaba 9 meses de un diagnóstico de una uveitis intermedia, de una catarata y de una vitreitis, y se encontraba en el momento en tratamiento con prednisolona cada 12 horas. Y asistía a controles, pues esta vez ya con resultados. Entonces al examen físico la paciente tenía una agudeza visual de 20.600, que con pinhole mejorado 20.150 y en el ojo izquierdo de 20.30. A la biomicroscopía del ojo derecho tenía precipitados retroqueráticos, tenía células de 2 cruces, tenía opacidad nuclear y cortical de 1 cruz y subcapsular de 3 cruces, la presión estaba normal y el fondo de ojo tenía una vitreitis grado 2, una papila ligeramente hiperémica, una excavación de 0,2 y una retina aplicada. Les quedo viendo ahí la foto que no la logramos sacar. Y esos eran los resultados pues de sus pruebas, una prueba reactiva en 32 diluciones. Entonces el diagnóstico quedó como una uveitis intermedia crónica del ojo derecho, secundaria sífilis, una catarata de ojo derecho, y la conducta fue entonces enviarla a urgencias o a hospitalización, pues que tenía que entrar igual por urgencias, para el inicio de la penicilina cristalina endovenosa, 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días, continuar la prednisolona cada 12 horas, con esto había tenido como un adecuado control, y la valoración por medicina interna y nuevamente el control por retina en 1 mes. Entonces traía este caso para recordar pues siempre solicitar la batería de pruebas completas para el estudio, siempre pedir el VIH por la alta tasa de coinfección. Esta paciente lo tenía negativo, y tener en cuenta pues que la sífilis es una gran simuladora y aunque solo es el responsable de más o menos de menos del 2% de las uveitis, siempre va a ser necesario descartarla en todo caso de inflamación intraocular, y tener en cuenta que pues que esta sífilis ocular ya debe manejarse y estudiarse como una neurosífilis. Entonces necesitamos las dosis altas de penicilina y incluir la punción lumbar, y tener en cuenta pues que el retraso en el manejo y en la detección como tal va a tener pues una pérdida visual significativa, una morbilidad neuro y cardiovascular pues secundarias. Muchas gracias.